Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de migración y resistencia, remesas a la baja y las luchas laborales en Estados Unidos. Hemos estado hablando de las causas que originan la migración, lo que está ocurriendo aquí en nuestro país y cómo con este informe de gobierno que dio la presidenta Claudia Sheinbaum nos muestra un México que poco a poco va saliendo de las condiciones en las que estaban con el régimen prianista, que era el que estaba gobernando hasta antes del 2018, que tanto ha afectado a la migración en forma tanto negativa como positiva, las cosas que hacen falta todavía por hacer en un tema que sigue muy atrasado de acciones gubernamentales para abordar los problemas de los migrantes. Pero el día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que está pasando allá en Estados Unidos y que está afectando de alguna manera a nuestro país. Hemos estado hablando de cómo la violencia ya se empieza a posicionar como una de las principales o la principal causa de expulsión de personas, dejando la pobreza en un segundo término o prácticamente empatados en primer lugar, y en un tercer lugar el cambio climático. Pero bueno, las remesas se están viendo también afectadas. Las remesas a partir del 2012-2013 empiezan a subir de una manera significativa. Cada año han venido rompiendo récord. El año pasado fueron poco menos de 65 mil millones de dólares lo que llegaron a nuestro país por concepto de remesas. Pues el día de hoy ya empiezan a presentar una baja. No se va a romper récord. No vemos cómo se pueda romper un récord en este 2025, pero aunque están disminuyendo, pues van a seguir representando una importante fuerza económica que sigue entrando a nuestro país, que es lo que hablábamos de estas acciones de impulsar la economía de México. Se están tomando muchas decisiones en el aspecto interno, invitar a la iniciativa privada a invertir en estos polos de desarrollo que se están planteando desde el gobierno federal, pero se han dejado a un lado a los migrantes que aportan miles de millones de dólares cada año a nuestro país y que deberían de ser contemplados para posiblemente revertir esta disminución de remesas que se está dando al día de hoy. Para ello tenemos un poco de información que ya pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en la cual dejamos la liga en la descripción. Se desaceleran las remesas, sumaron 5.329 millones de dólares solamente en julio. Aquí nos informa que esta es la cantidad que entró por remesas familiares, lo que ha representado un 4.7% si se compara con los 5.592 millones de dólares reportados en el mismo mes del año pasado. Esto se dio a conocer por parte del Banco de México. Ya van 2-3 meses que han venido disminuyendo estas en un porcentaje parecido las remesas, y evidentemente al final de años, cuando se sumen todas estas reducciones, afectará grandemente la entrada de divisas por concepto de remesa a nuestro país. Para darnos una idea, por ejemplo, en el número de totales de envíos que se habían realizado el año anterior eran 89 millones de operaciones entre enero y julio, mientras que en este año se alcanzaron, el año pasado fueron 93 millones en este mismo periodo, lo cual representa 4.8%. Si ven de 93 millones una baja a 89 millones de operaciones, eso representa que se han mandado prácticamente que son 4 millones de operaciones menos, en el cual el promedio es de entre 400 y 416 dólares, que es lo que más o menos se está calculando, lo cual, bueno, pues sí es una cantidad significativa. La cantidad de dinero que está dejando de entrar en algunas comunidades. Habrá que ver en qué comunidades es donde más está habiendo esta reducción, puesto que ahí son las comunidades en donde va a ser pues más estragos. Normalmente son las comunidades más alejadas, más pobres, con más problemática, puesto que los migrantes que salen de ahí son los que van a trabajar en el campo o en industrias menos especializadas y con menos salario, y que al final de cuentas les está golpeando lo que está pasando en Estados Unidos. No solamente es la captura y deportación de migrantes, en el cual el informe de gobierno hablaba de 86,000 mexicanos que habían sido
sido ya atendidos con este programa México te abraza, sino que hay otras cosas que afectan más allá de estas detenciones. El temor que está causando las políticas xenófobas de Donald Trump, pues evidentemente causan este temor de la gente de no mandar tanto dinero. Pero no es solamente eso lo que está golpeando a nuestros migrantes allá, sino también la fortaleza del peso ha afectado ya desde hace varios años ¿cómo se llama? A nuestra moneda. Cuando entra López Obrador a la presidencia, el dólar estaba sumamente caro para los mexicanos. Poco a poco fue recobrando terreno. El día de hoy tenemos un peso fuerte, pero todavía el año pasado, en el 2024, estaba a 20 pesos cada dólar, lo cual pues representaba una motivación para los migrantes para mandar. Tenían que mandar bastantes dólares porque sabían que eso se multiplicaba más en dinero. El día de hoy, la fortaleza del peso, en donde está en 18.71, y eso dependiendo las remesadoras, unas dan mucho dinero, mucho menos dinero, hace que la gente intente mandar lo mínimo necesario, indispensable, para esperar, en espera de que posiblemente su dinero pueda rendir más con esta fluctuación de dólar, lo cual, bueno, la fortaleza de la economía mexicana hace bastante difícil que esto vaya a cambiar. Y bueno, posiblemente ahí tendremos que estar esperando algún cambio en el que la gente no se espere para mandar dinero y tenga que mandar más. Lo que hemos dicho ya en varias ocasiones aquí, que esta fortaleza del peso le ayuda mucho a México internamente, pero que en el exterior sí afecta a los migrantes que están allá, puesto que ya las deudas que han contraído estando desde allá para mantener a sus familiares en México, para pagar por las cosas que hayan podido comprar, una casa, alguna maquinaria para algún negocio que hayan tenido, pues necesitan mandar más dólares. Y el día de hoy pues están viéndose afectados porque muchos de ellos no salen a trabajar por el temor de que migración los vaya a detener, pierden su salario y pues evidentemente se les complica más la vida en Estados Unidos, y eso tenemos que estar conscientes. Ahí es donde viene esta propuesta de nosotros de que el gobierno tiene que empezar a voltear para incentivar a que los migrantes inviertan en desarrollos productivos, económicos aquí en México, para que puedan contrarrestar esta pérdida de su poder adquisitivo, y que el día de hoy todavía no se ve. Los asuntos laborales también están afectando acá, tanto a indocumentados como a documentados. Tenemos esta nota bastante interesante: más de 1,000 actos de resistencia en todo Estados Unidos contra la política de Donald Trump. Ya se había visto el 1 de mayo una marcha masiva de miles de personas allá, por no decir que millones de personas en Estados Unidos, que salieron a manifestarse en contra de las políticas en general de Donald Trump, y se siguen dando. Son miles de actos que se están saliendo a protestar sobre las políticas en general de Donald Trump, que están afectando a los trabajadores, tanto a los migrantes y en especial a los indocumentados, pero también a los ciudadanos norteamericanos que trabajan en varios sectores. Con la consigna de trabajadores sobre multimillonarios, sindicalistas y sus aliados realizaron más de 1,000 actos de resistencia y solidaridad laboral a lo largo del país durante la semana donde se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos, en repudio a las acciones del gobierno de Donald Trump de despedir a empleados federales, anular la prestación gremial de más de 1 millón de personas, reducir el gasto social a salud y otros tipos de asistencia, en condena a las medidas del gobierno contra migrantes y sus familias. Ha utilizado Donald Trump el discurso de los migrantes, con eso desvió la atención de muchos, pero sus actos están perjudicando también a los ciudadanos norteamericanos, que aquellos de extrema derecha voltean en automático a culpar a los migrantes, que ellos son los que tienen la responsabilidad de todo, cuando lo que está haciendo Donald Trump es castigar a la clase trabajadora de Estados Unidos y privilegiar a los oligarcas, a los más poderosos de aquella nación. Pero lo importante de esto es que ya son varios sindicatos que se están uniendo. Por ejemplo, en Chicago es el sindicato de maestros, en donde su presidenta Stacey Davis comentó en un foro convocado por el Working Families Party sobre las acciones nacionales y el futuro del movimiento de resistencia, que en su ciudad se prepara para una invasión de tropas del gobierno federal, que también ha estado presionando y amenazando a Donald Trump con mandar a la Guardia Nacional a Chicago. Sabemos que en primera instancia la mandó a California, específicamente a Los Ángeles. Después en Washington D.C. también la mandó, y el día de hoy está también amenazando a Chicago y a cualquier ciudad gobernada principalmente por demócratas, de mandarle a la Guardia
Guardia Nacional y ya están protestando. Pero Chicago no es el único donde están los sindicatos protestando. En Los Ángeles también está el líder estatal del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, David Huerta, quien afirmó que están haciendo un movimiento de solidaridad contra los ataques a los trabajadores e inmigrantes en su respuesta al despliegue de Guardia Nacional allí en Los Ángeles y la amenaza hacia Chicago. En las festejas del Día del Trabajo, Donald Trump afirmó que estaba en favor de los trabajadores cuando, unas horas después de haber dicho eso, firmó un documento para lastimar y dañar al trabajador norteamericano. En estas festividades del Día del Trabajo allá en Estados Unidos, Kiva Charlie, directora del Free DC y organizaciones ambientalistas, aseveró que Washington está bajo ocupación, lo que calificó de un ensayo del mandatario y sus aliados para silenciar a la oposición y mantenerse en el poder. Aquí, cómo está utilizando Donald Trump a la Guardia Nacional, son diferentes frentes, no es exactamente el mismo. En el caso de Los Ángeles, el mandarlo allá es intervenir a un gobierno que es opositor a él, utilizó el tema migrante, hizo que las protestas en los medios de comunicación pasaran la respuesta de cómo se defendían los migrantes, pero no pasó que la misma Guardia Nacional, en especial ICE, se llegó a agredir a los migrantes y que estos evidentemente protestaron de una manera igual de agresiva. Esto lo utilizó para justificar este discurso de que son violentos, pero es diferente lo que está pasando en Washington, en donde ha mandado a la Guardia Nacional no porque haya manifestaciones o protestas de migrantes, sino que es donde se está protestando los ciudadanos norteamericanos que están en contra de su gobierno, y evidentemente es una amenaza para que le bajen el ritmo a los que están protestando en contra de Trump y dejen de hacerlo, en una clara muestra de un autoritarismo que caracteriza bastante a este personaje. También están aquí las declaraciones de Cecil Miart Cruz, presidenta del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, la cual declaró que en este momento en el que el movimiento laboral tiene que actuar, lo cual se ha demorado junto con sus aliados para derrotar la oligarquía y el autoritarismo. Y creo firmemente que este es el momento en el que los migrantes deben de unirse a estas protestas masivas de los ciudadanos norteamericanos para pelear por los derechos de los norteamericanos, pero también por los derechos de los migrantes que son parte de esa nación, aunque no lo quieran. Son migrantes, se harán indocumentados, pero llevan demasiados años trabajando allá y ya son más parte de allá que inclusive de sus lugares de origen. Y este es un momento clave que deberían de unirse los sindicatos, los trabajadores norteamericanos con los migrantes, tanto los indocumentados, pero también con aquellos que están amenazados, que van con visas de trabajo y que también están siendo abusados en sus derechos. Y para ello traemos este reportaje: desamparo legal a jornaleros en Estados Unidos causa la muerte de mexicano. Ya habíamos hablado hace unos meses de llega la migra a un campo de cultivo de Estados Unidos y un migrante sale corriendo por temor a que lo agarren, cae de una altura bastante considerable y al llegar al hospital pierde la vida. Un indocumentado que pierde la vida por estarlo siguiendo. Este artículo no es de un indocumentado, es una persona, un trabajador que llega con documentación y que pierde la vida por las condiciones laborales tan precarias que se tiene. Hemos estado hablando nosotros de estas problemáticas laborales que hay en Estados Unidos, en los campos, en donde no se respetan a las personas, inclusive aquellos que van con una visa de trabajo. No pueden reclamar sus derechos, puesto que si lo hacen pasan a formar parte de una lista negra en la que no vuelven a contratar a estas personas, y esto es algo que lamentablemente el día de hoy lo podemos traer, este ejemplo de lo que llega a causar este tipo de acciones. Personas que están trabajando allá, que fueron con documentación pero que violentan sus derechos y que no pueden hacer nada, y esta persona murió por insolación. No pudo hacerse a un lado en esos calores terribles que hay en los campos de cultivo allá en Estados Unidos, y pues al final de cuenta perdió la vida, no pudo alimentarse como debía. Hemos documentado aquí en varios artículos en donde estos campos contratan a trabajadores con documentos pero también indocumentados. Incluso se ha registrado el trabajo de menores, de niños que están trabajando en el campo, algo que no debería de estar sucediendo. Y lamentablemente, bueno, pues esta persona pierde la vida, pero es el perfecto ejemplo para ver esto que tiene que cambiarse. Nosotros estamos participando en una serie de mesas de trabajo sobre asuntos migratorios, y lo que es el asunto sindical y laboral en Estados Unidos son temas claves para poder ayudar
a impulsar una reforma, sin una reforma migratoria, por lo menos sí, el que cambie la situación en la que se están tratando a nuestros connacionales allá. Es muy difícil proteger a los migrantes indocumentados si no siquiera México logra proteger a los que sí van con documentación. Hay un descuido, una falta de interés, que es lo que muestra. No queremos decir que es tal, pero parece ser que hay una falta de interés tanto de Secretaría de Relaciones Exteriores como de la Secretaría del Trabajo e incluso de a nivel presidencia por atender estas causas de estos trabajadores que están haciendo las cosas correctas, que se van con documentación para allá y que sin embargo no se les respetan sus derechos, son violentados y aquellos que osan el quejarse son despedidos o simplemente no los vuelven a contratar. Hay intermediarios que son los que lucran con estos contratos que agarran desde México, son los que hacen el dinero. El trabajador va allá, vive en condiciones sumamente precarias. No es algo que solamente pasa en Estados Unidos, también hemos tenido reportes que pasan en Canadá y pues algo que el gobierno debería de empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo ahí. Es por ello que nosotros impulsamos la creación de una Secretaría del Migrante que esté atenta de esto. La promesa de López Obrador de los consulados ser verdaderas procuradurías de justicia fue una promesa que no se logró cumplir, que es sumamente difícil o imposible de cumplir debido al limitado número de consulados, que a pesar de que México es el que más consulados tiene en Estados Unidos de cualquier otro país, la cantidad de mexicanos y de casos que se tienen que atender es exageradamente grande. No se van a dar abastos, no van a poder hacer todo esto y está muy limitado lo que puede hacer un consulado para la defensa de los migrantes. Es por ello que necesitamos que se formule, que se cree una Secretaría del Migrante en donde los migrantes puedan tener un apoyo verdadero por parte del gobierno para atender las causas que originan la migración, para atender la migración de retorno, para que sirva también para atender a la migración de paso que viene por nuestro país, puesto que si bien es cierto que aquí hablamos mucho de lo que le pasa a nuestros mexicanos que están en Estados Unidos, la realidad es que también en territorio nacional los migrantes que van de paso o que vienen llegando a nuestro país no la pasan demasiado bien. También tienen serios problemas y que eso tiene que empezarse a cambiar. Y primero, pues tenemos que visibilizarlo. Esto es la entrega que tengo el día de hoy. Ya hablar un poquito más de los migrantes, lo que está ocurriendo allá. Tenemos que hablar de ello, puesto que el no hacerlo visible hace imposible que pueda haber algún cambio. Ayer hablamos de estos migrantes que se fueron escapando por ser activistas, por temor a que perdieran su vida. Tendremos que seguir hablando más de ello. Tendremos que hablar de estos migrantes que van con visa y que lamentablemente no se respetan también sus derechos y vemos también pierden la vida. Y están otros tipos de trabajadores que van, mexicanos que van contratados, por ejemplo, a los consulados. Se habla muy mal de los consulados, pero habría que ver cuáles son las situaciones laborales en que estas personas están yendo a trabajar allá. Normalmente uno se fija en las cabezas, los que ganan más, los que tienen los mejores puestos, y muy pocas veces se llega a pensar en aquel que está en el mostrador o en ciertos servicios como los consulados móviles, etcétera. Habría que empezar a hacer también una investigación qué tal les está yendo, si se están respetando sus derechos, porque es muy fácil llegar y exigir cuando no sabemos realmente cuáles son las causas o las situaciones en las que están laborando estas personas. Bueno, pues eso sería mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.